La victoria de Cleopatra había renovado nuestro ánimo. Pensamos que los enemigos derrotados no volverían a intentar enfrentarse a un ejército tan valiente. Y nuestras esperanzas estaban puestas en las fortificaciones de Humaitá. Realmente hay que admitir que más de un año resistieron los intentos del enemigo de romper aquellas cadenas que impedían el paso de sus acorazados. Pero ante fuerzas tan poderosas, la resistencia, por más heroica que haya sido, acabó siendo superada. Y ahora los acorazados brasileños estaban en las mismas aguas de la bahía. La situación empieza a ser cada vez más comprometida para las fuerzas paraguayas. Y algunos se movilizan anhelando poder encontrar una solución a la grave crisis. Me informaron que el coronel Venancio López convocó a notables de la ciudad. Sí, a una reunión para buscar la manera de acabar con la guerra, pero esto puede provocar confusión y centenares de víctimas. Realmente es muy arriesgada maniobra que puede ser considerada incluso como traición a la patria. Muchos van a ser acusados de conspiración contra el gobierno y complicidad con el enemigo. Está bien, entiendo, pero es un riesgo que se debe correr ante la inminencia del desastre. Asunción está a punto de ser arrasada. El vicepresidente Sánchez recibió orden de López de abortar cualquier plan de conspiración. Ciertamente que es así, y publicó un mando instando al inmediato abandono de la ciudad por sus habitantes. Francisco Sánchez, vicepresidente de la República del Paraguay, por la fuerza y poder del mandato recibido por el presidente de la República y comandante del ejército en campaña, Mariscal Francisco Solano López, ordenó bajo pena de muerte que la ciudad capital sea evacuada de inmediato. Los ciudadanos residentes en ella se trasladan por su cuenta y riesgo a los pueblos vecinos. Tenemos que salir lo antes posible, porque si no vamos a ser fusiladas. Porque las órdenes son muy precisas y Cualquier individuo que sin causa se encuentre en la capital va a ser pasado por las armas. Dicen que van a cuidar de que nadie toque las casas ajenas, que nadie robe los bienes de los demás. A los que tengan relaciones con el enemigo se les impondrá un castigo máximo. Y también aquellos que no delaten a sus vecinos traidores. Esta noche, con toda su administración
que la ciudad presentaba un aspecto lúgubre y triste. Tuvimos que ubicar nuestras casas e intereses para ir a vivir donde le diera ganas a López. Fue terrible lo vivido. No teníamos medios de salir ese mismo día, sino dejándolo todo abandonado. Pasamos toda la noche en intensa y febril actividad, arreglando nuestra ropa y utensilios más indispensables. Solo aquellas cosas que fueran fáciles de llevar en la terrible travesía que debiéramos emprender. Algunas enterramos bajo tierra las monedas que aún conservábamos, junto con las pocas alhajas y piedras preciosas que nos habían sobrado. Luego de la entrega obligatoria de todo lo más preciado que teníamos para la fabricación de la espada y el álbum de oro que le fueron entregados a López, Con nuestros hijos a cuestas, con nuestros padres ancianos, tullidos algunos, enfermos. Dejamos nuestras casas, los que no tenían hijos que nos ayudaran, se apoyaban en báculos, creándose cuadros que constituían escenas de horror. La tristeza y el dolor del espectáculo era terriblemente conmovedor. Porque nunca estuvimos acostumbradas a tales marchas y resistir era imposible. Algunos habían llegado a los pueblos, a esos pueblos más cercanos, mientras que otros apenas alcanzaban los arrabales de la ciudad. Pernoctaban allí donde la noche les sorprendía. al aclarar el día, en medio de esfuerzos supremos, la caravana se puso nuevamente en marcha. Era una corriente humana que se desbordaba de un lado a otro, buscando una hija a la madre o una madre a la hija, corriendo en busca de algo o de alguien. A veces desviamos en el camino a un ferro ciega volteada en el trajinar de la multitud, ya sea por desmayos que se producían familiares, o ya sea por los insultos, amenazas y golpes que daban los soldados conductores. A las 2 de la madrugada del 24 de febrero, los buques brasileños iniciaron el bombardeo. Efectuaron entre 30 y 40 disparos, que fueron contestados con 3 o 4 tiros por las piezas de San Jerónimo. Tras el intercambio de fuego, que no produjo mayores daños, la escuadra retornó hacia el sur. Volverían a fines de 1868 para iniciar la ocupación y el saqueo de la ciudad. Con el enemigo controlando y ocupando Asunción, López estaba irremediablemente perdido. Algo se debía hacer. Era el momento de buscar un acuerdo con los invasores y alguna forma de detener la masacre. Lo inflexible de la respuesta de Mitre, influenciado por la presión del imperio que buscaba el exterminio de
brasileños y a los porteños. No es una idea. De niño siempre deseo ser figura importante en el gobierno. Y es, por otra parte, el hijo mimado de su madre, doña Juana, y de sus hermanas que están tan en peligro como cualquiera. Y supongo que ellas, como mujeres, estarán también hartas de toda esta penuria que esta guerra nos ocasiona. Aún más ahora, con los acorazados anclados en la bahía y bombardeando la ciudad de tanto en tanto. Una tenebrosa conspiración llevó a López a tomar medidas tendientes a terminar de un golpe con todos aquellos que buscaban supuestamente pactar con el enemigo. Y fue la causa de esta comedia de epílogo sangriento y cruel. No había transcurrido una quincena después de haberse evacuado Asunción Cuando comenzó la reada San Fernando de las personas más respetables de ambos sexos. ¡Es mi hijo! ¡Que se lo llevan! ¡Está sirviendo a la patria! ¿Qué? ¡Traidor! ¿Cómo pueden llamarlo traidor? ¡Qué odio, Burucaíste! También la marca de la medalla en su cuerpo. No ve su pierna amputada. Le daban palos y bofetadas, tiraban el cabello y le maltrataban con el mayor rigor para que confesase lo que se pretendía, mientras el pobre, caído en el piso, apenas se arrastraba tratando de librarse de los azotes y las puntas de las lanzas con las que le martirizaban pretendiendo que se pusiera de pie. Aquel pobre despojo en el que lo habían convertido en apenas pocos minutos. Arrastra lo llevaron, lo arrojaron sobre una carreta. Cuando traté de defenderlo como madre, uno de aquellos bestias, hijo también de una madre paraguaya, frenó el impulso de mi corrida con un golpe en mi pecho que me derribó. Con el joven caído y sin fuerza, un alférez ordenó bruscamente que se levantase. Quiso hacerlo apoyado en una vara de guayabo, pero el peso de los cielos lo volteó boca abajo. Apenas pudo distinguir en las sombras a otros compañeros de prisión. Se echó de nuevo al suelo y el cansancio y el dolor lo sumieron en un profundo sueño. Al alba lo despertaron a palo. Un cabo armado de una bayoneta le ordenó ponerse de pie. Otra vez la angustia para conseguir hacerlo. ¡Vamos! ¡Camínate! ¡Camina ligero! ¡Vamos! ¡Carajo! ¿Qué esperas? ordenaba que el hombre, apaleando brutalmente las espaldas y los hombros de mi pobre hijo, hasta de nuevo derribarlo. ¿Así que no quiere confesar? ¿Así que no tiene nada que confesar? Ya lo repito, o me veré obligado a hacerlo confesar con otros métodos. El viejo capitán y sacerdote ordenaron que aplicaran el potro a nuestros hijos. Un sacerdote les instó luego a que confesaran, pero ellos no eran conspiradores y nada tenían que confesar. Muy bien. Los señoritos no quieren confesar. Entonces, traigan aquí a la uruguayana. Que tanto en tanto daban martillazos en la culata del fusil, tras un sacerdote con voz monótona se empeñaba en hacerlo confesar y aceptar la piedad del bondadoso mariscal. Aquel pobre muchacho
seguía en silencio. Agregaron entonces 2 fusiles más sobre su nuca, mientras estiraban las cuerdas. La sangre brotó de su nariz y su boca, casi ahogándolo, y cuando cayó desmayado, lo dejaron allí, abandonado a su suerte. Cuando recuperó los sentidos, estaba tendido en el pasto tan completamente estropeado que comprendió que no podía sufrir más y que sería mucho mejor confesar cualquier cosa que ellos quisieran y ser fusilado. El 10 de agosto, el ejército del conde de Luis Felipe María Fernando Gastón de Orleans estaba frente a Liverpool. El pueblo fue cercado e intimado a la rendición. Escuchen, nos llegan noticias tremendas de Pilibegui. Aquí ellas les van a explicar. Atiendan, por favor. 5 columnas de 25.000 hombres al mando del conde León y de los generales Mena Barreto y Osorio estuvieron involucrados. Y cayeron al mismo tiempo sobre el pueblo que fue defendido bravamente por sus pobladores. Hombres y mujeres se negaron a rendir capitaneado por el capitán Pedro Pablo Caballero. Y el conde, enardecido por la tenaz resistencia y sobre todo dolido por la muerte de su amado general Mena Barreto, hizo quedar. Fue terrible, ordenó el descuartizamiento de Caballero y la quema del hospital con los heridos ahí encerrados. En la madrugada del día 16 de agosto, el general Bernardino Caballero advirtió que la vanguardia numerosa del ejército enemigo amenazaba su retaguardia y le comunica esto al mariscal Francisco Solano López, y este le ordena a Caballero que obstruya el avance del enemigo. Y algunas de nosotras agarrábamos lanzas y llegamos a comandar un equipo de guerrillas en la resistencia. Dios mío, después de la insólita batalla de Acostañú, cuando estaba terminada, al caer la tarde, ya confundida con noche, Las madres salíamos de la selva para rescatar los cadáveres de
socorrer a los pocos sobrevivientes. Conde León mandó incendiar la maleza, matando quemados a los niños y sus madres. Dios fue horrible. Hombre, pueblo este Paraguay, destinado a perecer en manos de extranjeros asesinos. ¡Asesinos! Y en medio de la locura de una resistencia desesperada. Lleno de horror del combate, aún enloquecido late mi pecho de residente. Aún el recuerdo me abate de aquella casa cruenta. Por las vastas extensiones de Pirayó en el perfil, tras de sus verdes pendones, Se agitaban las lesiones del integre del Brasil. Ah, qué lejos estaba ya el sol de Curupaytí. Transponiendo los breñales de la abrupta cordillera, Iba la hueste patriota en inefable delirio tras de su bandera rota. a beber la última gota del cáliz de su martirio. en todo el camino recorrido, se destacaban de trecho en trecho y a ambos bordes del camino, cruces de tosco palo que indicaban el lugar donde habían sido sepultados los deudos de aquellas pobres infelices que no pudiendo resistir a la miseria, al hambre, a las inclemencias del tiempo, se los habían adelantado en rendir sus almas a Dios. Las madres, las esposas, las hijas. Parientas y hasta amigas de los aldeanos a San Fernando. Dejaron de ser madres, esposas, amigas. Y en medio de grandes sacrificios llegaron al fin al sitio al que estaban destinadas. Se notifica a las traidoras destinadas a este sitio que, bajo ningún pretexto, podrán alejarse del pueblo a la distancia de una legua. Y en todas las direcciones, so pena de ser consideradas como desertoras y penadas con lanceamiento. Inmediatamente, cada familia debe construir una casa para su vivienda. Y hecho esto, se encontrarán en la obligación de sembrar porotos, mandioca, maíz, sandías, zapallos. Unas semillas se les entregará, debiendo antes preparar el terreno que se les señalará. ¿Por qué tenemos que andar de esta manera miserable? Somos perseguidas y atacadas por los aliados asesinos permanentemente. Si tan solo fuera por los enemigos, sería todavía más lógico. Pero lo peor de todo es que también somos atacadas por nuestro mismo ejército. Estamos peor que las bestias. Vivimos en el suelo, comiendo naranja hambre y empujadas por el hambre insaciable que padecemos. Y este peregrinar parece interminable. ¿Me crees que enseguida debemos proseguir la marcha siguiendo un camino que lleva al mariscal? ¡Mujeres, escuchen! ¡Vamos! ¡Arriba todas! ¡Se marcha! ¡Vos también viene ahí, ven! No bien recibimos esta orden. Las pobres destinadas rompimos en llantos desgarradores, tirándonos al suelo todas de un golpe y despidiéndonos unas de otras hasta la eternidad. Creían de que esa tarde, al llegar al arroyo, seríamos
será acariciada la primera vez. Y lanceadas venciese. ¡Qué impresión tan horrorosa produjeron estas amenazas en nosotras! ¡Pobres desgraciadas! La soldadesca, ávida de actos de crueldad, se introdujo de 2 y 3 en los grupos infelices, y a semejanza del procedimiento acostumbrado con las tropas de ganado, comenzaron a castigar nuestras escuálidas humanidades con sus despojos. A los 2 días de angustiosa marcha, en la que cayeron para siempre 12 compañeras, a consecuencia de los castigos y el cansancio, llegamos a orillas del río Quejuí. Toda la noche la pasamos sin dormir, por la impresión aterradora que produjo el río, no por el caudal de sus aguas ni de su impetuosa corriente, sino ante el hecho de que muchas de las lanceadas habían sido orillas de aquel río. Ahora muy avanzada de la noche, comenzó el interrogatorio. Aquellas preguntas se hicieron interminables y torturantes. Entraron varios oficiales, un mayor, un capitán, un coronel. Finalmente entró un sacerdote. Confiese, ya los ajusticiados antes, como el obispo Palacios, el canciller José Verges y el propio Benigno López, han contado la verdad. No trate de esconder lo que ya sabemos. El crujido de los ciervos que apretaban las manos a la espalda, al estremecerse nerviosamente en el banquillo en que estaban sentados, llamó la atención de aquel fiscal consular. Vamos, vamos, vamos. Cuéntenos toda la historia. Díganos, ¿cómo era que la gran bestia pensaba acabar con todos nosotros? Diga toda la verdad. Descargue toda su conciencia. El secretario anotaba febrilmente mojando su pluma de tanto en tanto, ante los ojos entreabiertos del sacerdote, que marcaba por la comisura de los labios una perversa sonrisa, mientras su lengua lamía los labios con aterradora avidez de sangre. ¿A usted cuánto le han pagado por colaborar? ¿Cuánto le ofrecieron? Ni un real, nada, nunca me ofrecieron nada, y si lo hacían, yo no lo hubiera aceptado. ¡Mierda! No están haciendo perder el tiempo con sus mentiras. Por favor, es cierto, no sabemos nada, somos inocentes. Ya vas a confesar todo en el pueblo. ¡Traidora mentirosa! Atado de pies y manos, con 2 fusiles cargados sobre su nuca, arrojaban los cuerpos al descampado. Que caían como deshechos muchas veces en algún pantano que se había formado con la lluvia torrencial la noche anterior. Al amanecer se acercaron unas balsas y nos hicieron cruzar a la ribera opuesta, todo por temor a las fuerzas enemigas que aseguraban venían remontando el río. 3 días duró aquel cruce, 17 destinados, 2 criaturas y un viejo fueron sepultados en las orillas. Para ellos se había terminado el dolor. A medida que pisábamos la ribera opuesta, un soldado con una varilla en mano nos arreaba por delante a toda prisa como bestia, con el pretexto de que los campales se encontraban cerca y podían caernos encima en cualquier momento. Un día, a pesar de toda la ferocidad de aquellos hombres tigres, la caravana no pudo absolutamente
darse ahora unas 3.000 y tener un poco de paciencia, sosto felizmente por este último temperamento. Una vez más levantaron ranchos al estilo de los otros que iban dejando en cada lugar donde acampaban, pero mucho más humildes. Una mañana, muy temprano, se sintió en el campamento una conmoción general. Corría de boca en boca la noticia de haber sido retiradas a altas horas de la noche las hermanas y sobrinas del general Barrio. Y también Francisca Garmendia, a la que llamaban La Mancha, una preferida obsesión del mariscal. Se refirió que los soldados conductores habían asegurado que el Caraiguazú las necesitaba para ciertos informes y que pronto volverían. Yo me desperté llorando. Pasé una noche horrible pensando en mi hijo. Yo nada sabía de él. El chico lo habían llevado aquel día asiago, y desde entonces nunca más volvimos a verlo, ni a saber lo que le había podido suceder. Ya hacía casi un mes que estábamos en aquel campamento. Llegaba diciembre y el recuerdo de nuestros hijos nos atormentaba cada vez más. Volveríamos a verlo, regresaríamos alguna vez a lo que fue nuestro hogar. Preguntas que eran respondidas solo con una noche oscura. Preguntas sin respuestas en aquellas horas en las que el dolor, el hambre, la angustia nos carcomían. Un día después llegó un soldado al campamento. Lo que contó nos dejó a todas aterrorizadas. De madrugada, Pancha Garmendia fue llevada al lugar de su lanzamiento sobre la orilla de un arroyo. No dio mucho trabajo ultimarla, pues apenas la tocaron con la punta de las lanzas, cayó completamente inerte. Las hermanas Barrios corrieron la misma suerte. Ya casi tampoco quedaban hombres en aquel infierno. Apenas unos pocos desvalidos consumidos por el hambre, el cansancio y la peste. Aún así, el mariscal ordena marcharse a las orillas del Aquidabán, donde montó su tienda de campaña. Pensaba entonces que allí por lo menos no le iban a sorprender los Cambá y pretendía ejecutar su plan de salida. Algunos dicen que con unos pocos de sus allegados pretendía refugiarse en Bolivia, pero él juró resistir hasta que ya no quede nadie, ni siquiera él. Pero el horror de cada día era su absoluta inconsciencia de no darse cuenta que ya no existía posibilidad alguna de detener la aplastante mayoría de las fuerzas brasileñas. Y nosotras debíamos seguirle en su locura cuando ya todo estaba perdido y había que abandonarlo todo de inmediato. Pero tuvimos que seguir y hasta el final, conscientes de las consecuencias que adelante nos esperaban. En su tienda él está rodeado de algunos pocos negreros, sus ayudantes y unos cuantos caballeros. Y en un carromato está la Lynch con sus hijos. También está Panchito creyendo de alguna u otra forma que podría protegerse con la sola esperanza. Y ante su deshilatada tienda de campaña, el mariscal contemplaba los restos de su ejército. Sus ayudantes, silenciosos, le rodeaban
soldados del 46. Y avanzó una sola sombra. Soldados del 40. A la orden de revista. Y solo respondió la noche con los magos sollozos de la selva. Aquel hombre de estampa guerrera se contemplaba en ese instante de pie ante la historia, en la noche precursora de lo inevitable, entre el claroscuro que anunciaba el alba, el día próximo que iba a traer con su luz, con la sonrisa de los cielos y las alegrías intensas de la vida, la caricia desoladora de la muerte, la desesperación de la última derrota, el vértigo sin límites de la postrer caída. En aquella mañana del 1 de marzo de 1870 se libran Cerro Corán las estribaciones de la Sierra de Amambay, la batalla final de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. El mariscal Francisco Solano López, presidente de la República del Paraguay, después de 5 años de lucha, acompañado del resto de su ejército, es acorralado por soldados brasileños a orillas de Aquilabá. El soldado del imperio, Cico Diamo, de un certero lanzazo derriba a López, quien se desploma herido en el vientre. Intimado a rendirse, saca su espada y exclama: ¡muero por mi patria! Al resistirse, es muerto de un balazo. Se sintió el balazo en su corazón. Los soldados brasileños vieron muerto al coronel Panchito López de tan solo 15 años. Y poco después a José Félix, hijo de Juanita Pessoa, niño de 12 años. Junto a estos, sacerdotes, mujeres y algunos niños. Con el cadáver de su hijo en su regazo, Elisa fue conducida en la carreta hasta donde estaba el cadáver ultrajado de Francisco Solano López. Cubrió con una sábana los cuerpos del hijo y del amante, y ayudaron a Isidora Díaz y Rosita Carrera. Cavó con sus manos una precaria tumba en la que depositó a ambos con la tierra de esos confines del Paraguay. Caíste al fin, mortal fue tu caída, intrépido guerrero, porque al caer, un homicida acero te arrebató la vida. Caíste como es propio del soldado generoso y valiente, ceñida de laurel la noble frente, vencido y muerto, pero no humillado. Pasaron casi 2 años desde la partida. Era mayo del 70, en marzo. Pasaron casi 2 años de la partida. Algunos afortunados miserables emprendimos la vuelta, con el pecho oprimido por la nostalgia de la patria destruida. Todo lo devoró la inmensa hoguera. De confín a confín en este suelo patrio, dejando solo muerte y desolación. Empezó ahora una larga marcha de regreso para recomponer la vida y levantar de nuevo los hogares devastados. Y hacía pocos días que, después de una marcha angustiante, varios habíamos vuelto a Asunción. Mi casa estaba en ruinas, no tenía puertas ni ventanas, ya nada quedaba de los pocos muebles que había dejado al marchar. Una mañana, bien temprano, alguien golpeó las manos en el patio delantero de mi hogar. Corrí la lona que servía de puerta y allí estaba una escuálida y pálida mujer. Era la propia
imagen de la desolación, pidió un vaso de agua y después de beber ansiosa hasta